por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de Al Pie de la Letra. Hoy tenemos la visita del juez Emiliano Rolón, una persona con la que vamos a hablar a fondo de varias cuestiones que tienen que ver con el derecho. Desde la concepción, desde la idea garantista que se debería tener, desde la idea de limitar el poder de las autoridades que están en función de Estado y de alguna manera permitir que la ciudadanía en general goce de mayores garantías, goce de mayores libertades. Pero ¿en qué punto hoy estamos propiamente? ¿Cuál es el rol que tiene el Ministerio Público? ¿Cuál es el rol que tiene el juez hoy por hoy dentro de nuestro sistema? ¿Qué tanto se aplica en las decisiones jurisdiccionales en nuestro país el control de convencionalidad? ¿Importa lo que dicen las relatorías? ¿Importa lo que dice la Comisión Interamericana? ¿Importa lo que diga la Corte Interamericana en su jurisprudencia? ¿O básicamente se resuelve disociado de lo que de alguna manera es recomendación ya para el Estado paraguayo y nos lleva posteriormente a tener que enfrentar causas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Un hombre conocedor del derecho, a quien vamos a tratar de aprovecharlo el día de hoy, partiendo en el programa la discusión desde la causa Curuguatí, una causa que también es emblemática desde el punto de vista de la dirección de la investigación a cargo del Ministerio Público, desde el punto de vista de qué tanto se protege el lugar en el que ocurre un hecho determinado como para que ese lugar hable por sí solo posteriormente. ¿Qué tanto se colecta en cuanto a pruebas o evidencias que puedan servir posteriormente como pruebas y que a un juez terminen dentro del proceso convenciéndolo de que la verdad formal es lo más cercana a la realidad y al hecho que se dio en un momento determinado? ¿Qué tanto se condena a partir de la fuerza mediática que se pueda ejercer, que es un poco también un espejo para el rol que podemos tener a veces los periodistas? Hoy está en discusión la presunción de inocencia y da la sensación que incluso para la prensa viene como un boomerang la cuestión de la presunción de inocencia respecto a situaciones en las que ya, por utilizar un término de facto, se instalan culpabilidades cuando ni siquiera el Ministerio Público pudo colectar suficiente información sobre determinados hechos. ¿Quién tiene que tutelar ese bien de la presunción de inocencia? El Ministerio Público tiene la responsabilidad de guardar bajo 7 llaves todos los datos que tengan que ver con la protección de la inocencia de los sujetos de investigación, o el Ministerio Público debe litigar, por llamar de algún modo, a través de las publicaciones, a través de los medios de prensa, como para ejercer de algún modo presión también. De eso vamos a hablar un poco hoy con el juez Emiliano Rolón. Doctor, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Santi, a vos y a tu audiencia. Gracias por tenerme acá presente. No, por favor, gracias por acompañarnos. Doctor, quisiera arrancar con la cuestión Curuguatí, porque hoy hubo una audiencia en la que de alguna manera ustedes presentaron algunos elementos de prueba que consideraban relevantes para sustentar la decisión que tomaron en el caso Curuguatí. Retrotraernos al por qué decidieron ustedes que la causa Curuguatí debía tener este final. Esa quizá es la finalidad de la conversación, pero para hablar de eso primero hay que mencionar por qué interviene el doctor Emiliano Rolón. ¿Por qué él toma intervención cuando no es un ministro de Corte Suprema de Justicia? Bueno, hay que decir con toda franqueza, por el sistema de atención de conflictos, cuando los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los miembros naturales, no atienden por alguna causa de inhibición o excusación, la atención del conflicto viene a segunda instancia y solamente de la capital. En primer término, si es una causa penal, obviamente a los magistrados que integramos las distintas salas de los tribunales de apelación. Y luego, en defecto de esto, finalmente van a otras jurisdicciones, pero el conflicto debe ser atendido por alguien de segunda instancia. ¿Qué pasó en el tema de integración en el caso Curuguatí, sala penal?
En primer término, todos los miembros, salvo una, la ministra Pucheta, se inhibieron del caso. No hubo miembros de Corte Suprema de Justicia que integrara la sala penal. Entonces, el primer miembro que integró por orden natural fue el doctor Cristóbal Sánchez y en segundo término mi persona. La primera sala penal de la Corte Suprema de Justicia quedó integrada con la ministra Alicia Pucheta de Correa, año 2018. En segundo término el doctor Cristóbal Sánchez y el último miembro, el tercero componente para la atención de ese caso, esta persona. En fin, por razones que ustedes conocen, la ministra Pucheta renuncia al cargo a su función e se integra a la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal con otro miembro, esta vez de la Sala Civil, el único que aceptó, el doctor Martínez Prieto. Creo que fue en los meses de abril, mayo de 2018. Antes de esa atención nuestra, prácticamente los 50 tomos del expediente y otros anexos, cada uno de los miembros ya los teníamos a mano para tomar notas y ver los pormenores desde la investigación. Algunos dicen en la casación se atienden cuestiones muy específicas y puntuales en los que el fondo del asunto no son los más determinantes, sino los motivos específicos que hacen a la casación. Pero he aquí que en este caso se cuestionó absolutamente todo, desde la denuncia inicial, la capacidad de los sujetos para hacerlo, los actos procesales de investigación, el auto de apertura de juicio, la sentencia, en fin, todos los temas habría que revisar. Y así lo hicimos. Finalmente, el doctor Cristóbal Sánchez funge de presidente de la sala para la atención del conflicto por el mecanismo de integración y nosotros también lo secundamos. Cada uno de los miembros se tomó el trabajo por mucho tiempo de examinar, como le dije, más o menos 50 tomos de expedientes más anexos, tomando notas y haciendo cartillas para ir sacando conclusiones. Y luego nos reunimos a los efectos de que definamos el tema a través de un proceso deliberativo. Ese es el mecanismo que se instala en lo penal. En lo penal, el tratamiento del conflicto no observa la lógica de la preopinión como ocurre en otras jurisdicciones. Y en cada uno de los puntos es necesario tener conceptos claros, asumir posiciones jurídicas y a renglón seguido a otro tema. Esa es la lógica dentro del cual nos vimos inmersos en el tema Curuguatí. Y técnicamente, ya que estamos en el tema, en primer término hay que decir que en los juicios particulares en los que se divide en un proceso en sentencia, nos pusimos en algunos de acuerdo y en otros puntos no. En lo que es juicio de competencia, obviamente, todos de acuerdo por unanimidad. En el juicio sobre qué hace la casación, el motivo determinante de la casación fue la ausencia de fundamentación y las nulidades que se plantearon en el juicio y que no fueron atendidos. Pues entonces habría que ver los argumentos. Y los casacionistas explicaron con toda claridad que el fundamento es ausente en todo lo que representa condena para cada uno de los condenados. Y así fue. Verificamos puntillosamente y vemos que no hay ninguna sentencia con fundamento real, sino simplemente frases, cuestiones que hacen a lo genérico sin explicar pormenorizadamente los motivos de cada uno de los puntos. Doctor, en la composición básicamente de ese tribunal hay un elemento interesante que tiene que ver con el carácter, la calidad de un magistrado, como para poder tomar una causa que era un hierro caliente. Creo que el primer punto a discutir es lo que me viene en mente de una conversación que tuve con el exministro de Corte, Sindulfo Blanco. Le preguntaba por qué no había tenido él el coraje como para atender esa causa. ¿Por qué se apartó de una causa como esa? Y me dijo, señor, porque esa era una causa en la que me iban a liquidar políticamente si yo me metía. Y le preguntaba, ¿pero acaso ese no es el coraje que debe tener un magistrado para atender una causa? Y me dice, yo estaba sometido a un juicio político. Yo tenía la guillotina. Si es que yo metía mano en la causa Curuguatí,
me liquidaban posteriormente en el Congreso. Y desnuda un poco que aquello de la independencia de un magistrado termina siendo relativa cuando tiene una causa o termina siendo relativa dependiendo de lo que ese magistrado termine testando, de qué tanto le puede llegar a complicar una causa determinada. ¿Faltó coraje como para atender en general la causa Curuguaty? Asumo que sí, es así de categórico. Si la Corte Suprema de Justicia tiene el blindaje de protección como corresponde a tercera instancia, entonces si no asumieron el caso es porque algo entre manos ocurre. A nosotros nos preocupa como tribunales de apelación porque este no es un caso aislado. Casi todos los temas peliagudos finalmente recalan en magistrados de segunda instancia. Habemos gentes en segunda instancia que tenemos la proyección y la necesidad de que finalmente el sistema de justicia se defina, en el sistema de justicia se defina el conflicto a través de un concepto de independencia y hacemos mérito para ello. Yo vengo de la profesión, no ejercí función pública antes de que sea magistrado de eso hace más de 23 años y simplemente lo que más me molestó en su momento fue que la gente se apartara de su compromiso real. Y la gente que litiga sabe que yo no me aparto, simplemente aguanto y sufro las consecuencias. No es la primera vez que tengo un efecto colateral. Esto en muchas ocasiones me sirvió para que no me nominaran para la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que ya estuve en terna y a veces por mucho tiempo. Y tiene que ver un poco con el orgullo, con la responsabilidad que uno asume, el concepto republicano de afirmarse en lo que uno cree, y todo eso es un poco de todo. ¿Y tiene un precio eso, doctor? Claro que sí. En 2 ternas anteriores no fui electo por las opiniones claras que yo dije conceptualmente a través de entrevistas públicas y privadas, a pesar de que tenía ya de alguna forma una cierta tendencia de lograrlo. Y en la última, con toda claridad, el Consejo de la Magistratura me excluye de la terna porque justamente el caso Curuguaty fue un motivo determinante que afecta, según el concepto que me arrimaron, a mi dignidad y a mi integridad. Imagínense, yo creo que es uno de los temas más dignos y demuestra integridad el resolver un caso, darle una respuesta a este país que necesita saber qué es lo que pasó. Trabajamos con tesón por mucho tiempo y hasta hoy no encuentro yo puntos negativos en esa decisión. Claro, y además estamos hablando, doctor, me recuerda nomás esto a parte del debate que se daba en el Congreso, en la última ocasión en la que nominaron finalmente al doctor Martínez Simón en la Corte. Decía en un momento de su intervención la doctora Desiree Masi que el criterio de honorabilidad que toma el Consejo de la Magistratura en realidad es el margen que tiene como para poder adecuar una terna a lo que considerara. Porque uno o es honorable o no es honorable, pero no es 4 puntos honorables sobre 10 o 5 puntos sobre 10. ¿Qué opinas al respecto de esos criterios más discrecionales quizá de selección? Yo creo que el único punto, en realidad que el sistema de selección del Consejo de la Magistratura tiene 3 puntos. El primer punto es el tema calificación, en el cual hay gentes que califican bien, otros no, pero ese es un estándar relativamente controlable. Tiene que ver con el mérito académico, la producción, en fin, una serie de factores que podían ser calificados. Y eso vale 40 puntos. Los siguientes puntos referidos a la integridad y a la honorabilidad se dejan para 2 estándares que son bastante discutibles. Primero, la audiencia pública mide la honorabilidad, porque supuestamente si se solventa todo lo que es denuncia o presencia, en fin, el profesional que está en esa audiencia puede levantar esos cargos. 30 puntos. Y el último, la integridad, simplemente es un test que la última vez que yo di fue un test para bancarios, un test de confiabilidad, rapidez mental, etcétera, que nada tiene que ver con el manejo jurisdiccional.
40 puntos uno puede reclamar si hay defectos, la primera parte. La integridad y la honorabilidad, se firma un documento en el cual ya no hay reclamos. O sea, queda 60% para la aplicación del criterio político del concepto que el Consejo de la Magistratura cree conveniente. ¿Y aquí? Entonces, es un sistema no confiable. Claro. Y aquí, en el caso Curuguaté en particular, si todos están reconociendo que no tuvieron el coraje suficiente, o porque tenían miedo, o porque tienen una causa abierta como para poder entender, y en contrapartida la sociedad reclamaba el qué pasó en Curuguaté, ¿qué más criterio como para determinar qué tan honorable, digno es un magistrado como para tomar la lapicera e ir a la corte? Pero imagínense cómo es de perverso el esquema. La gente que se inhibieron del caso Curuguaté como ministros de corte, entregan dos el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y ellos firman el enjuiciamiento sin cuidar la independencia judicial. Esto es terrible, porque cuanto menos me sentiría yo avergonzado de firmar un documento en el cual el caso que motiva, yo me inhibí. Esto es terrible. ¿Qué nivel de independencia puede tener realmente un magistrado si decisiones de este tipo tienen que estar sometidas a, como menciona el doctor, personas que ni siquiera han tenido el coraje como para poder entender en una causa, o si entendieron o si se apartaron, apartarse del momento en el que se tenga que juzgar al juzgador, valga la redundancia? Yo creo que la independencia judicial es una patriada hoy día. Depende obviamente del factor humano de cada uno de los componentes. Hay muy buena gente en el Poder Judicial y hay también algunas piedras en el camino. Entonces, ¿cómo logramos la independencia judicial efectiva? A través de un poco de todo. Yo confío en el factor humano y hacerlo crecer por dentro. No fui funcionario antes porque, en fin, reñía con mi concepto, el manejo. Después, con el tiempo, me convencí de que es probablemente se puede más reformar por dentro que por fuera. Y fuimos armando un equipo bastante coherente en todo lo que es lo penal. Transmitimos conceptos, estamos en las universidades, escuela judicial, y tenemos algún respeto y consideración que hasta al político le cuesta acercarse. Yo creo que en mucha gente de mi área principalmente, el concepto que maneja y las opiniones que vierten en sus decisiones son respetados. Y eso hace, por lo menos, a un parate a la clase política para que no se acerque a proponer cosas que no corresponden. Claro. Doctor, yendo a la causa en sí, Curuguaté, ¿fue el rol que ustedes tuvieron el de revalorar las pruebas, evaluar las pruebas que fueron ofrecidas? ¿Cuál fue el rol que tuvieron ustedes respecto a las pruebas y a la causa en sí? Precisemos bien el concepto, porque eso es un discurso remanido de la Fiscalía. La Fiscalía dice, y yo suscribo, que los hechos y las pruebas no pueden revalorarse en apelación o en un tribunal que no sea de mérito, juzgamiento oral y público. Yo coincido y suscribo de punta a punta. Una cosa es revalorar, porque es redimensionar y volver a verificar si la conclusión es exacta, lo cual no ocurrió. Pero el argumento de la casación radicaba en la deficiencia argumentativa de la condena, lo cual necesariamente y a través de un proceso intelectivo sencillo nos lleva a la necesidad de revisar, pero ¿por qué lo condenaron? ¿Qué es lo que se justificó procesalmente para que yo no pueda revalorarlo? Y veo solamente frases repetidas, conceptos genéricos que me indican que finalmente los condenados vinieron como en una bolsa y fueron puestos aquí, como en la lógica inquisitorial, y me dicen con el rótulo, estos son culpables. ¿Y por qué? Y no se pregunte más. Yo puedo imaginarme en un escenario simple que a veces por cruces, indicios y en fin evidencias que se contraponen, se podría llegar a una conclusión lógica. Pero en un escenario complejo en donde la diversidad de hechos mencionan la violación de varios tipos legales, desde invasión de inmueble, en donde podemos discutir propiedad o no del Estado o de un particular, podemos discutir la destrucción, hasta un enfrentamiento armado en donde no se sabe quién es el que acabó con quién.
entonces tenemos un problema mayúsculo. La responsabilidad penal en lo penal es individual. Yo debo acreditar a cada participante criminal la cuota participativa que tiene en el hecho y a consecuencia de esa cuota participativa asignar el quantum de la pena de acuerdo a su responsabilidad penal. Este tipo de discriminaciones en la dimensión de un solo hecho con diversidad de tipos legales hace que el escenario sea muy complejo. Y si a esto le unimos la ausencia de investigación que a través de un sistema creíble dentro de los primeros momentos de la consumación del hecho, pues tenemos un caso realmente difícil de comprender. Yo había preguntado en el año 2013, doctor, si mal no recuerdo, al fiscal de la causa Jalil Rachid, si era posible determinar quién mató a quién en Curuguaty. Y él me decía, ni el mejor investigador, ni el mejor perito del mundo va a poder determinar quién mató a quién en Curuguaty. Esa declaración, hecha por el investigador principal de la causa, ¿se sostuvo también en juicio y fue coherente o llegó el perito, el mejor del mundo, a decir que esta persona mató a tal persona con este elemento en particular? ¿Cómo yo asocio una conducta con un elemento que fue el que se utilizó como para poder matar a alguien? Categórico. Por labor pericial, la hilvanación lógica de un hecho tendría que indicarnos primeramente la presencia física del imputado en el sitio de los hechos. A partir de esa presencia física, ver la forma de vinculación, el arma utilizado, la pertenencia, la propiedad, la hilvanación lógica, cómo vino a parar en el escenario del crimen y a quién lo portaba. Definitivamente, si el arma fue, si es de fuego, percutida. Y que a consecuencia de esa percusión que se realizó, justamente se acabó con la vida del otro. Esa secuencia lógica de hilvanación y unión de los hechos desde el escenario del crimen no ocurrió. Sabemos que no se hizo autopsia, balística, no sabemos si los sujetos que dicen ser culpables dispararon algún arma de fuego. No se hizo la prueba de deflagración de pólvora, no consta en el proceso, pues entonces tenemos simplemente la afirmación de la autoridad que dice que estos son culpables. Esto para mí es de lo más trascendente porque va a marcar la diferencia que existe entre el viejo proceso inquisitorial y lo que hoy esperamos en un Estado social de derecho. En la lógica inquisitorial, el ciudadano simplemente quiere que sus autoridades respondan, encuentren lo antes posible a alguien a quien culpar del hecho y con esa realidad la calma vuelve porque finalmente la autoridad fue efectiva. Eso ocurría en la época de Pastor Coronel. En una semana o menos quizás, casos complejos estaban resueltos con la gente que estaban para adentro. En este esquema de modelo constitucional, democrático, social de derecho y republicano, el derecho es visto desde el común de la gente. La función que yo desempeño como magistrado es de servicio de justicia, pues entonces debo justificarle al pueblo por qué finalmente le privo de libertad a alguien bajo el concepto de condena. Y en esa lógica, la justificación del hecho penalmente relevante es categóricamente el punto de partida. En este caso, la dimensión de los hechos, qué duda cabe. Ocurrió de todo ahí. Pero en torno a la acreditación de la responsabilidad personal, terrible el tema. Ausencia que no se puede justificar hasta hoy. Aquí hay que decir también otra verdad. Yo soy el primero que siente, como paraguayo, como docente inclusive del Colegio de Policías, de que no se sepa qué pasó en Curuguaty. Si yo simplemente me ajustara a la lógica de los grupos de presión, pues entonces lo más benevolente es seguir la línea y cero problemas. Mi conciencia no me permite. Hablamos en las jornadas con policías, con otra gente, y la necesidad de ese respeto de la dignidad individual en torno a la justificación de la responsabilidad penal, para mí es muy determinante. Y
no he de sacrificar jamás lo que es mi dignidad o mi integridad simplemente por un objetivo personal. A eso no estoy. Sencillamente, ese es el compromiso que tengo conmigo mismo en primer término y con la ciudadanía después. Doctor, yo creo que ese elemento que estás aportando es fundamental. El decir que toda la sociedad aguardaba el saber qué pasó en Curuguaty. Todos sabemos que ahí hubo una masacre. Claro. Todos sabemos que ahí murieron policías y que ahí murieron campesinos. Yo creo, dentro del proceso investigativo, que nunca se abordó el problema de manera integral. Nadie sabe, primero, quién mató a quién. Y ese es un primer problema de partida. En algún momento se investigó en toda la causa quién inició de alguna manera la agresión, por qué se desató, si los policías cumplieron con el rol que tenían que cumplir o no cumplieron, si las balas que mataron finalmente correspondían con las armas que fueron encontradas en el lugar. Ese tipo de elementos que creo son elementos base como para partir el debate. ¿Fueron parte de ese expediente o no? No, categóricamente no. Hay que decir con franqueza que desde la vigencia de este sistema penal, en base a la propia Constitución del 92, año 2000, la labor judicial ya no debe observar la lógica de la investigación. Nosotros simplemente evaluamos la información de acuerdo a las propuestas de partes que deben traer justamente los elementos de investigación. En este caso, la Fiscalía, con elementos auténticos, debió justificar las bases de la responsabilidad penal. Nos quedamos simplemente hasta la justificación de la realización del hecho. Los demás pormenores ajenos al proceso. Entonces, limitado el juez de ejercer actos de investigación, de cerciorarse de aspectos que corresponden a las partes, sencillamente define el conflicto. Y esto es muy importante. A nosotros no nos dieron como Corte Suprema de Justicia definir qué pasó en Curuguaty. Seamos francos. Nos dieron la misión, noble misión, de decir si esta condena fue justa, si tiene sustento en los hechos y en las pruebas, porque hablamos de deficiencia probatoria, para que finalmente acordáramos o no una condena, o confirmáramos. La realidad fue distinta y en eso coincidimos los tres miembros. Hablamos antes que nos llevábamos 50 tomos de expedientes, más anexos, para revisarlo puntualmente y con cuadros y cartillas, equipo de trabajo, y luego las deliberaciones para tomar una solución. Y en esas conclusiones, la defección, en lo que coincidimos todos siempre, fue en la defección. No hubo ningún voto disidente en que todos los puntos que hacen a la culpabilidad fueron errores cometidos en la investigación. Y hay que asumir, el Poder Judicial también fue un poco benevolente en las apreciaciones desde la etapa intermedia y, como no, en el juicio oral, y con más razón y amplitud todavía en tribunales de apelación. Como Corte Suprema de Justicia teníamos el deber de fijar las bases de una auténtica república, y en las repúblicas y Estado social de derecho, el Estado es el comprometido para definir estos aspectos esenciales. Doctor, en el análisis que realizaron ustedes, en la justificación de la condena que se pretendía para cada una de las personas o la conducta atribuible a cada una de las personas, ¿había coherencia entre esas afirmaciones que se hacían respecto a la responsabilidad que podían haber tenido con lo que se probó de cada una de estas personas, o no había consistencia entre una cosa y otra? Entre nosotros, reitero, el examen de las defecciones que hacen a la investigación misma y tiene que ver con la solución final, siempre fueron coherentes. Cada quien en su examen particular, antes del principio deliberativo, llegamos con la impronta de que esto es defectuoso y artificioso. Entonces no hubo problema ninguno. Y tiene que ver también con el mecanismo de solución final. Resulta que el proceso penal tiene 3 etapas de ordinario. La etapa preparatoria, que hablando mal y pronto es del fiscal, quien se compromete
a través de una objetividad pretendida, a evaluar la información y formar el caso inicialmente. Ese caso debería ser controlado por el juez de garantías y si tiene una lógica de hipótesis fáctica, probatoria y jurídica, es creíble, es posible, es lógico, es realizable, pues entonces va a juicio oral. Esos niveles de control lo hace en una etapa posterior el juez de garantías. Y en el momento de producción, esas evidencias que son las que se producen deberían tener consistencia. Las consistencias son simplemente suposiciones de frases porque no hay una ligación directa. Y tiene que ver, le dije, en el tema de la solución final, reenvío o decisión directa, que es el único punto de disidencia que tenemos con uno de los miembros. Nosotros, con el doctor Martínez Prieto, creímos que es imposible e innecesario volver al reenvío. ¿Por qué? Someter de nuevo a la desconsideración a todo lo que es a todo lo que es desconsideración del caso, a todos los estigmas, luego de 6 años del proceso, cuando solamente debe durar 4 a lo sumo. Y además, porque no se puede retrotraer el caso con respeto a estos acusados, por lo menos a la etapa investigativa, es inaudito. Sobre la misma base de información no se puede llegar al mismo juicio. Es decir, cuando la defección fue en investigación y sin que se mejore la investigación, otra vez simplemente repetir el acto procesal. Eso es hacer lo de Pilatos, lavarse las manos para simplemente cuidar las apariencias, que es lo que no quisimos en mayoría. O sea, el reenvío, doctor, no iba a permitir el esclarecimiento de la causa, considerando que todo lo que tenía que producirse de material probatorio eventualmente ya había sido colectado, ya no había forma de alguna manera de reconstruir todo aquello para asociar a la conducta que se le daba a cada una de esta gente. Por lo menos con respecto a estos acusados, por lo menos. Yo quiero saber qué pasó en Curubate. Y me gustaría que haya una investigación amplia. No se olviden que el sistema de garantías hace operar la prescripción y la extinción con respeto a las personas sometidas al proceso. Quizás hay algunos cabos sueltos, algunos casos que investigar y otra gente involucrada. Pero por lo menos con respecto a estas personas no se puede retrotraer la etapa investigativa. Hay que ser claros. Simplemente, si la defección fue en la investigación, sobrepasó la barrera del control, pues entonces definitivamente el proceso debe terminar conforme a esas deficiencias que ocurrieron. De todos modos, la investigación puede reiniciarse, como no, con respecto a otros imputados, y el plazo empezará a correr. Ese es otro tema. Pero definitivamente con respecto a estas personas, por aquello del non bis in idem, no se puede reverdecer una causa que ya tiene 6 años de vigencia. Hay muchas cosas que decir aquí. Un escenario complejo, un expediente muy difícil, la presión de todos los mediática, que en lo personal no me afectó para nada, sino simplemente el deseo de conocer en lo personal qué es lo que pasó, es lo que todavía me extiende en esto. ¿Y qué hacías, doctor, para abstraerte de la presión? ¿Directamente muteabas todo lo que tenía que ver con eso o escuchabas y eso como que te daba más fuerza por el carácter para decir, esto tengo que resolver? Desde mis inicios en la función jurisdiccional tengo un ambiente catalizador que es la docencia. A la mañana hago lo mío, a la tarde en las universidades y de noche, escuela judicial, etcétera. Y eso sirve de relax, el compartir con la gente, el diversificar, hace que uno simplemente ejerza una labor profesional. Tengo el concepto bien claro que cuando definitivamente logramos dominar el sentimiento, la pasión y utilizamos la razón, estamos en un correcto nivel. Y creo que me caracterizo por controlar esos niveles y sencillamente esto es producto de mis decisiones. En el curso de mi vida también veo muchísimas decisiones importantes y siempre mi conciencia fue el regulador más eficaz. Vivo tranquilo, duermo tranquilo, me paseo tranquilo por todos lados, en lugares públicos y privados y no tengo problemas. Creo que eso habla a las claras de cómo me siento después de esta decisión. Doctor, ¿es correcto afirmar
que respecto incluso a esta gente en particular que estaba vinculada a este expediente, ni siquiera podemos saber si es que fueron culpables de aquellos hechos que le atribuyeron o son inocentes, considerando que eso en particular no fue lo resuelto por el tribunal? Claro que sí. Nosotros no estamos en condiciones de afirmar que realmente no son culpables. Lo que sí podemos afirmar es que las bases de la condena en primera y segunda instancia fueron artificiosos. No tiene sustento en los hechos y no tiene fundamento jurídico. Ese es el motivo de la casación. Probablemente en una investigación eficaz que se haga dentro de las primeras 48 horas, que son determinantes, en donde la ligazón del escenario del crimen con cada uno de los acontecimientos, con cada uno de los caídos, con cada una de las evidencias balísticas, criminalísticas, nos hubiese dado una propuesta distinta. Pero eso es un supuesto para nosotros. Esa realidad, y que le consta a los medios de información, no ocurrió. Pues entonces, ¿cómo hilvanar la condena en un Estado social de derecho en donde la dignidad de la gente es determinante? ¿Cómo hilvanar sobre una base absolutamente incierta? Ni siquiera, doctor, en carácter de magistrado que entendió en la causa en particular, ya separando ese rol de un hombre que entendió desde la lógica jurídica aplicable, cómo formular eventualmente la culpabilidad o no de una persona, dependiendo de las pruebas que se tengan. Dejando eso en pausa, en expectativa, con lo que viste sin haber estado, con lo que viste que se reportó a través de los medios de comunicación en ese momento, del tiempo que pasó hasta que se levanten cuerpos que supuestamente ya no estaban en ese lugar, de las formas en las que se han manipulado parte de las evidencias o han dejado de incluirse elementos que podían haber sido de algún tipo de relevancia y se excluyeron, o inclusiones intrascendentes dentro del proceso en sí. O hace poco nomás recordaba, hoy precisamente, que uno de los elementos de prueba era un cuaderno con nombres que se había encontrado. Y me recordaba lo que ahora sucedió en el caso del general. Decía, probablemente ese sea un elemento, pero no suficiente. Debería tener toda una historia alrededor como para poder decir que ese cuaderno tiene consistencia con otros elementos. Claro que sí. ¿Qué es lo que notaste en la causa en sí del día de Curuguaté que decís, esto se hubiera hecho, o si esto se hubiera hecho, probablemente el final hubiera sido distinto? Voy a ser infidente. La información que hoy tenemos a través de los medios de prensa, de varios medios de prensa, yo no los tenía en el momento del examen del caso. Mi actividad profesional es tan diversificada que a la mañana hago lo mío y prácticamente no me resta tiempo, hago una visión rápida de los diarios. Llego a mi casa, tengo universidad, tengo escuela judicial y vengo a las 9 de la noche, veo algo de programa y descanso. Esa es una rutina de todos los días, de lunes a viernes. Entonces, con franqueza, este tipo de información no lo recibí para nada, no estaba contaminado en nada, simplemente verificando de acuerdo a mi concepto lo que tenía. Otro tema, luego de este caso Curuguaté y mi enjuiciamiento por el jurado, recabé informaciones y también encontré la intervención de los organismos internacionales sobre el mismo punto, y desde el año 2013, que secuencialmente habían interrogantes, propuestas que se hicieron al país, al Congreso, etcétera, que no fueron respondidos con suficiencia o con errores. Entonces, esos documentos yo arrimé también a mi descargo al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Estas audiencias de hoy precisamente, se debió simplemente al deseo nuestro como defensa que las audiencias de vistas sean orales. Soy consciente de que la composición heterogénea del jurado a lo mejor cuesta impresionarle simplemente con escritos, por lo cual produjimos en forma oral para que la gente también se cerciore y forme su opinión. La ausencia investigativa es determinante en esto. Además, algunas concreciones erróneas que se dijo en el propio auto
de enjuiciamiento. Por ejemplo, se dijo que el reenvío era la única opción y no es cierto. Una conjunción de fallos que hacen jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en otros casos también absolutamente graves, simplemente se asume la decisión directa sin reenvío, se anula y se absuelve. Y eso como en un flash hoy acompañamos porque la documentación profusa está integrada al proceso y fueron admitidos en su momento. Nosotros creemos que el jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene con la República un compromiso demasiado importante. Estamos todavía manejándonos con el espíritu faccioso de lo que se cree o finalmente respetamos esa conjunción de dignidad humana que se prevé en un Estado democrático, social, de derecho y republicano. Y ese desafío va a ser demasiado importante para lo que queremos construir en adelante. ¿Qué país queremos en adelante? Tenemos que hacer la pausa nosotros, son las 9 de la noche con 41 minutos. Y a la vuelta de la pausa seguimos esta charla con el doctor Emiliano Rolón. Parte de lo que conversábamos tiene que ver también con un trabajo periodístico que habíamos hecho desde el día de la masacre de Curuguatí, cuando llegamos con un equipo periodístico de AM y a cámara abierta, como una especie de reality, íbamos mostrando lo que sucedía. Íbamos mostrando la forma en la que la ciudadanía, el pueblo de Curuguatí, tomó la decisión de ingresar hasta el lugar porque tenía sus sospechas de que fuera de lo que decían las autoridades, ahí adentro todavía habían cuerpos. De que supuestamente campesinos habían sido ejecutados en ese lugar, lo que era negado por el Ministerio Público diciendo ya que se había hecho un rastrillaje completo y que no quedaba absolutamente nadie adentro. Las imágenes son muy elocuentes. Y creo que son elocuentes al punto de no haber intervenido nosotros como actores de producción de documentos, sino como un elemento de registro en tiempo real de lo que iba pasando. Eso le da de alguna manera consistencia quizá a ese elemento periodístico que felizmente pudimos registrarlo. Y digo felizmente porque de no haber existido registro audiovisual, periodístico, con la menor intervención posible dentro del proceso y con la mayor visión puesta en una especie de cámara abierta y cámara testigo, probablemente hoy aquello que decía el doctor, traer a quienes estaban ahí en una bolsa diciendo esta gente es la culpable, podía resistir absolutamente todo, incluso torcer a un nivel diferente la decisión que tuvo esta integración de tribunal de Corte Suprema de Justicia. Hacemos nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando con el doctor Emiliano Rolón. 9 de la noche con 48 minutos. Doctor, tengo dos consultas muy puntuales. La primera, ¿puede un ministro de Corte ser sometido a el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Porque finalmente Emiliano Rolón o Martínez Prieto o Cristóbal Sánchez estaban actuando como ministros de Corte. ¿Eso es correcto? Creo que el sistema de construcción de una respuesta en el órgano jurisdiccional nos pinta a las claras el tema. El conflicto normalmente tiene esta esfera de atención. Un órgano de primera instancia que define, aplica su discrecionalidad entre el blanco y el negro, ¿verdad? Que es la propuesta que se plantea, y ese fallo es revisable normalmente porque la falibilidad humana lo permite ante un órgano de 3 jueces. El órgano de 3 jueces es de ordinario el que pone fin al conflicto puntual. A partir de la atención de los tribunales de apelación, el nivel de atención de un problema de orden jurídico penal simplemente observa la lógica del descenso de control a través de los recursos extraordinarios. En este caso, casación. Y esa tarea, la última, como es el sumum de la actividad judicial, lo hace la Corte Suprema de Justicia. Por razones que ya explicamos, inhibición, excusación, y porque finalmente, en vez de asumir el compromiso político
de ejercer la jurisdicción se apartan del tema, la atención viene a un órgano inferior. Pero ojo, ese órgano inferior tiene la potestad, integrando la Corte Suprema de Justicia, de poner fin definitivamente al problema. El conflicto humano alguna vez tiene que terminar. Y por eso hablamos Corte Suprema de Justicia. Ya no hay palabras, solamente aclaratoria. Ninguna acción, ningún recurso. Nadie dice que sea perfecta la decisión o el tratamiento. Ni la vida tiene esperanza más allá de lo que vivimos, pues entonces tampoco podemos esperar que la Corte sea absolutamente infalible. Lo que sí es que termina el conflicto. Por esa misma lógica, para que finalmente protejamos a nuestro órgano máximo, el único mecanismo para atacar una decisión de la Corte, o por lo menos para responsabilizar a los miembros, es el juicio político. ¿Por qué a la gente que asumieron la decisión lo tiene que juzgar un órgano que no tiene el nivel de atender una sanción a un ministro de Corte? Este es un tema esencial, porque parece ser que nos ceñimos a la jerarquía que tiene el sujeto en el determinado momento. Y eso es un error. En ese caso particular y concreto se actúa en función de ministro. Y esa cualidad es innegable. De no ser así, vamos a asumir el mismo temperamento fácil de los propios integrantes de la Corte Suprema de Justicia, porque vamos a decir, ¿para qué cuernos nos metemos en este tema si al final podemos ser enjuiciados y con menos estándares, menos requerimientos y podemos ser destituidos consecuentemente? Exacto. Ese es un tema terrible, preocupante, porque solamente nos afecta a los integrantes de tribunales de apelación de la capital. Ninguna otra jurisdicción integra la Corte, imagínense. O sea, un puñado de gente que se juegan la cabeza las veces que la Corte decide no atender. Lo segundo, ¿tiene la facultad, tiene la prerrogativa la Fiscalía General del Estado de accionar en la línea que hizo, en este caso, la doctora Sandra Quiñones? Claro que sí. La ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados prevé esta circunstancia. Podemos discutir el compromiso ético, la labor que desempeñaron, porque finalmente nosotros afirmamos, y las evidencias lo dicen, que la deficiencia ocurrió en el órgano de investigación, que precisamente el Ministerio Público, órgano de persecución penal. Y otra vez la ley le autoriza a que, como una vendetta, ya que no lograron afianzar una propuesta, se les juzgue a sus magistrados. Me parece terrible. Es un mecanismo perverso a todas luces. Nosotros teníamos el dilema personal y tiene que ver con las posiciones que asumimos el doctor Martínez Prieto y yo, en particular mi persona, tiene que ver un poco con el compromiso que tenemos con la reforma. Yo creí conveniente enfrentar a través de actos procesales orales lo injusto que es mi juzgamiento. Y probablemente inclusive tenga ya un fin cantado según decisión política. Pero aún así me parece muy importante que a esta etapa de la evolución de un concepto republicano se afiance la figura del control popular, que la gente sepa que esto sucedió y por estas razones asumimos posiciones. En mi vida tengo un norte, siempre me van a encontrar bien parado, defendiendo mis convicciones y no porque precisamente me aparto de mis actos, simplemente me planto y listo. En este caso particular y concreto, me pareció muy válido que la opinión pública sepa, a través de la audiencia de vista, que todo lo que dijimos tiene andamiaje, tiene sustento en los hechos que se siguieron a partir del 2013. Reitero, y lo digo con toda franqueza, antes de mi juzgamiento no sabía que existían esos documentos. Luego me puse a recabar y están todos acumulados al proceso. Apenas una minúscula parte de la investigación periodística, y no solamente de tu parte, sino de otros, recibimos hoy
pero están en extenso como documentación que tiene un valor histórico innegable. Doctor, esta orfandad de elementos que puedan servir de prueba, que sean lo suficientemente consistentes, de la capacidad de elaborar la teoría del caso con solvencia, con solidez probatoria, ¿es común a la hora en que un juez deba resolver determinadas causas? Porque es fácil decir, el papel aguanta todo, es fácil decir Emiliano Rolón es culpable de tal conducta que se le atribuye, pero a partir de ahí uno empieza a buscar qué elementos hay para acercarse a la verdad real y no hay mucho de dónde tomarse. ¿Eso es común en lo que tienen que resolver habitualmente ustedes, Yo doctor? diría que sí. El espíritu corporativo en todo lo que es concepto de Estado sigue reinando. En la vieja lógica inquisitorial propio del procedimiento penal de 1890, pues el fiscal es el hermano menor, hablemos con franqueza, del juez. Hasta en la formación hay una dualidad de intervención. El fiscal normalmente tiene un acceso más rápido que un particular, porque tiene que ver con el ius puniendi y aquello del espíritu corporativo. Eso fue tradicionalmente así. En otras ocasiones el fiscal simplemente dictaminaba, le da un respaldo a la decisión que asume el juez. Eso cuesta, porque esa línea vertical del manejo del conflicto lo traemos desde la Edad Media, en todo lo que fue la independencia, derechos constitucionales históricos hasta el 67, la preeminencia del poder, la figura del principio de autoridad y el comandante del proceso que lo manejaba el juez. Desde 1992 diseñamos una fragmentación del poder que pretende que cada uno de los sujetos ya no ejerza esa plenitud de función, sino simplemente en sus atribuciones regladas. La Fiscalía asumió un protagonismo inusitado, se convierte en un poder más, casi a la par del Ejecutivo, porque tiene alcance nacional y en una sola unidad de territorio. Entonces son cuestiones que de hecho, aunque no lo diga la Constitución y la ley, lo asumen con prestancia en todo el país. Definitivamente, por ese espíritu corporativo, hay casos que vienen y que de alguna forma no están claras. Pues hay que seguir la línea, ese es el pensamiento más cómodo. ¿Para qué me creo conflictos? Si después de toda esta línea que de alguna forma se estructura. Entonces, esos son los desafíos que tenemos por la independencia judicial. Creo que nosotros somos los responsables y desde adentro debemos exigir ese protagonismo, esa evolución, esa independencia que hace falta para que el magistrado realmente adquiera la prestancia, el prestigio y el reconocimiento de la ciudadanía. Solía decir el doctor Alvarado Belloso que mientras todos creemos que probablemente sea el presidente de la República el hombre de mayor poder, en realidad, en general, el hombre de mayor poder es el juez. Porque porque tiene la prerrogativa de ordenar que se metan a tu casa, que revuelvan todo lo que tenés ahí adentro, que busquen. Pero hoy hay normativas que permiten, como el caso de la ley de violencia, por ejemplo, que permiten que ya prácticamente lo que imputó el fiscal solo sea refrendado por el juez para que alguien vaya a prisión. Y ahí tenemos nuestros niveles de prisión preventiva hoy por hoy en el país. ¿Cambió en los últimos tiempos esa capacidad casi única que tenía el juez de ordenar determinadas diligencias que al final terminaban privando de su libertad a las personas, inclusive, doctor? Yo creo que cuando perdimos aquello de ejercer influencia sobre la acción pública, propio del proceso inquisitorial de 1890, y solamente debemos ejercer la jurisdicción, no pudimos todavía, estamos en una suerte de acomodo, de lograr el espacio ideal para manejar la jurisdicción como se debe. Tocaste un tema muy sensible, el tema de violencia intrafamiliar o doméstica. Y el proceso de formación, como sé que manejas la teoría del caso, te digo lo siguiente: tienes que tener una hipótesis fáctica,
lógica, probable, creíble, realizable. Tiene que tener un pronóstico probatorio que apuntale cada aspecto del fáctico del relato. Y tiene que tener una correcta adecuación jurídica, que vamos a suponer que sí ocurre en el caso particular y concreto. ¿Qué pasa en la realidad práctica? El fiscal me trae una denuncia de violencia doméstica y quizás un diagnóstico médico que en realidad nada menciona de quién es el comitente ni las circunstancias. Y con solamente ese documento, por aquello del espíritu corporativo, se le da viabilidad a un trámite y probablemente se afecta la libertad personal de la persona, del sujeto imputado. Entonces tenés una mezcla perversa. El Poder Judicial, que debió ser celoso, porque en la toma de una medida cautelar de prisión preventiva debe haber evidencias, por lo menos en grado de sospecha, de la realización del hecho, en primer término, y evidencias de la participación criminal del sujeto. Entonces, con una especie de construcción muy primaria, ya otorgamos un régimen de sujeción que no corresponde. Y en estos casos tendríamos que aplicar la excarcelación directa si ese fuere la circunstancia. Lo mismo ocurre en otros hechos, incumplimiento del deber legal alimentario, que es un tema que me preocupa. Me preocupa de sobremanera, porque tomamos tan formalmente que no nos percatamos que es uno de los hechos punibles más complejos. Primero que nada, la ley no sanciona el incumplimiento simple. Eso está reservado para la propia jurisdicción, ejecuciones, remates, etcétera, todas las contingencias propias de un proceso de reclamo de dinero. Primero que nada, el incumplimiento debe ser doloso, es decir, el comitente por conocimiento y voluntad, teniendo la posibilidad, no lo hace por una expresión espontánea. Además, otra condición, debe producir un empeoramiento de las condiciones de vida del menor, del alimentado. De no ser así, y lo hace otra persona inclusive, no hay un perjuicio de índole penal, sino en todo caso de orden económico. Y tercero, aún las homologaciones de los acuerdos deben ser de incumplimiento doloso, porque el empeoramiento de las condiciones de vida puede sobrevenir a consecuencia de un empeoramiento de las condiciones del propio imputado, de una quiebra de la salud, de la pérdida del empleo, etcétera, y tenemos ahí una perversidad. Con mucha franqueza, yo recorro el país y conozco el movimiento sistémico, y te doy, aventuro una cifra: el 80% de las imputaciones, acusaciones y hasta condenas tienen ese defecto de simplemente examinar el tema desde un punto de vista formal. Incumple, no pagó, y déjense de macanas. Lo presionamos por lo penal y le sacamos lo que queremos. Más o menos ese es el concepto. El otro día hablaba con algunos jueces de ejecución, con otros que tienen un perfil garantista realmente importante, y me decían que era muy preocupante para el sistema judicial en general el abuso de la prisión preventiva. Esa prerrogativa que se le daba al Ministerio Público, que hoy pone en un segundo plano el gran esfuerzo que debe hacer el investigador, porque finalmente ese es su rol, para atribuir una conducta a alguien y privarle de su libertad, que pasa absolutamente por encima de aquel criterio de litigar en libertad, que es un principio fundamental. Hoy da la sensación que por la sed que tenemos en general de justicia en este país, y creo que con todo lo que sucedió históricamente es hasta entendible, pero pasamos a un nivel en el que se priva de la libertad a la gente, que la prisión preventiva es la primera herramienta que se tiene a mano como para poder calmar a la fiera que tenemos afuera, y eventualmente elementos que tienen que ver con la presunción de inocencia, con la capacidad que debe tener un investigador para atribuir una conducta a alguien determinado, o aquello de litigar en libertad, es historia. ¿Cómo lo ves como juez, doctor? Me preocupa el tema y tiene que ver, en mi concepción, con aquello
de la fragmentación efectiva del poder que tienen los diferentes sujetos procesales. Este es el punto de partida. Al fiscal le atribuimos la tarea, dijiste muy bien, de investigar el hecho, de proponer inclusive el régimen de sujeción, y él lo ejerce en la medida que el juez controla y evalúa la información. Al juez la facultad de decir el derecho. Acabamos de examinar rápidamente dos tipos legales en los cuales prácticamente se le da una salida formal de cajón, y debe ser un acto evaluativo tremendo. Nuestro espacio estamos audicando en ese tema. Y al abogado, esto es esencial, independiente o componente del sistema, la ímproba tarea de constituirse en el paladín republicano de las garantías. Y ahí tenemos un problema grave de falta de asunción de roles. Fíjense, las reformas del Código Procesal Penal, casi todas las introducidas, son asistémicas. Primero que nada, aquella lógica de la acción penal privada que rompe con la estructura de la persecución penal estatal, al no constituirse el fiscal en parte del proceso. Primera, la modificación del 245, que le otorgaba al Poder Judicial, al juez, la potestad de evaluar la información y, en todo caso, para hacer primar el estado de inocencia, podía decidir por una medida menos grave, cuando las circunstancias personales del sujeto lo permitía. Y, finalmente, la reforma del 136, que a mí me preocupa muchísimo, porque fíjense que esa es una garantía de convencionalidad, dijiste bien hoy, que nos obliga a concluir el proceso de juzgamiento dentro de un plazo. En nuestro sistema legislativo, inclusive le pusimos un término, 3 años calendarios, y no se hable más. ¿Qué pasó en el tiempo? Nos vendieron buzones en estos temas, y yo no conozco ningún movimiento ni expectativas de que ningún gremio de abogados plantee que esto debe ser revisado. Son más de 53.000 abogados matriculados. Tendrían la potestad de influir inclusive en esta propuesta legislativa. Y no hay un solo movimiento que diga, esto es atentatorio contra las garantías. Entonces, el problema no solamente es judicial. No nos acostumbramos aún en este bello país a ejercer fragmentariamente el poder. Creemos todavía en el Mesías, el que nos dé la mano y la palabra, y simplemente ahí concluye el tema. Es un tema complejo. Ojalá podamos ir solucionándolo paulatinamente. Yo ansío un Paraguay con el modelo republicano en observancia plena, y que los fragmentos de poder sean realmente ejercidos. Hoy, en esa disputa de poder, creo que gana lejos el Ministerio Público. En esa línea de ese rol que tiene el Ministerio Público en general, y que podría perfectamente ser una carta verde de abuso dependiendo de la solvencia o no que tenga un fiscal, pues finalmente tiene un arma muy fuerte. El fiscal, el arma que tiene, si lo dijo el fiscal, es ya prácticamente el imagen de otra época. El fiscal declaró en tal medio de comunicación que el doctor Emiliano Rolón es presuntamente responsable de tal conducta. Porque hay este elemento. ¿Cómo revertís una situación como esa, doctor, ya cuando la cuestión fue expuesta? Es prácticamente imposible. Pues ya hay una condena social también a lo que dijo el fiscal, que ya parece el círculo completo de toda la historia. Pero digo nomás esto porque hoy creo que vivimos un tiempo de transparencia en el que también quizá parte de funcionarios del Estado sientan que están obligados a dar información que no deberían dar. Y me remito a algo que sucedió con el ministro del Interior. Se dio un procedimiento en el que mataron a una persona, policías mataron a una persona que era miembro del PCC y se había fugado de una penitenciaría. ¿Cómo hicieron el procedimiento? Vestidos como funcionarios de la ANDE, utilizando camionetas de la ANDE. Salta un gremio, un sindicato de funcionarios de ANDE expresando su preocupación porque se volvió común esa práctica
Al punto que ahora, en zonas complejas, jodidas y de inseguridad, territorios narcos, cuando ingresa una camioneta de la ANDE para hacer algún tipo de servicios, todos piensan que es personal de inteligencia. Se le pregunta esto al ministro en una conferencia de prensa y él dice, efectivamente, eran efectivos de la Policía Nacional utilizando la camioneta de la ANDE y demás. Entonces le cuestiono en un momento al ministro y le digo, ministro, pues esa es información de carácter reservado. Claro. O sea, esa información de inteligencia debería guardarse. Y me dice, ahora me están cuestionando porque doy información. Antes me cuestionaban porque no daba información, entonces pongámonos de acuerdo. Yo creo que es un proceso de aprendizaje el entender, incluso pasa con un fiscal, cuando el fiscal tiene que guardar datos de su investigación y no exponerlos. Yo recuerdo hasta hace poco, no voy a decir qué fiscal en particular, pero le preguntaba datos de su investigación como para publicar, porque finalmente el periodista está detrás de esa noticia, y me decía este representante del Ministerio Público, ¿y por qué tengo que darte esa información? Y hasta jugaba con eso, ¿verdad? Y yo le decía, no, y porque le daba mis argumentos. No me convences, me decía. ¿Por qué debería darte? Claro. Era imposible sacarle una línea de su investigación. Sí. Y me decía, van a conocer de eso cuando lleguemos a la etapa en la que yo voy a tener que acusar y públicamente, probablemente ya en juicio, se van a exponer estos elementos. ¿Qué pasó, doctor, que hoy llegó un momento en el que, y yendo incluso contra lo que un periodista podría buscar, todo se litiga a nivel mediático? Y parece ser que la liberación de la información es mal entendida, porque por el apremio del tiempo y por el deseo de dar a conocer las posiciones de las partes a la opinión pública, parece ser que aventuramos y sacrificamos inclusive el caso. El fiscal debe ser prudente, debe ser objetivo y debe plantear las propuestas evaluativas según las etapas del proceso. Se le da una tarea demasiado trascendente y una función muy específica en la concomitancia con el hecho para formar e idear el caso penalmente relevante. Luego del cual, y una vez que se le da en preparación, la preparación simplemente es un pronóstico evolutivo, no sabemos aún si va a evolucionar el caso o si va a involucionar. Y eventualmente en la presentación conclusiva o para el mismo acto, debería realizar otra vez un acto objetivo de evaluación. Estos puntos son demasiado trascendentes porque se realizan fuera de la intervención judicial. El gran desafío nuestro es que a consecuencia de ese acto evaluativo del fiscal ya no nos comprometamos con un espíritu corporativo. Aquí hablamos en concreto de un caso penalmente relevante y tu función terminó. Si me pides medida cautelar, ese es un tema mío que yo evalúo y decido. Si me pides que haya un pronóstico de causa probable o que la información proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público estándar de una acusación, pues yo lo evalúo en la audiencia preliminar. Y si tu relato fáctico es inconsistente, tu pronóstico probatorio es deficiente, tendría que tener la autoridad de decirte no. En este caso yo sobreseo. Y ahí tenemos otro tema. El gran dilema que me plantean los alumnos de la escuela judicial es lo siguiente. Es que si hacemos la decisión conforme ordena el manual, por hablar en términos sencillos, nos enjuician y nos sacan. Y yo les digo siempre la respuesta como paradigma a todo lo que es este desafío. Este es un compromiso ético, por sobre todas las cosas. Pero ¿qué dice el 311 del Código Penal? Persecución penal contra inocentes. Cualquier exceso en medida cautelar hecho profesionalmente y a sabiendas genera una posibilidad de pena de hasta 10 años. Entonces el dilema es siempre, o nos echan por nuestro compromiso ético vía jurado, o nos mandan preso. Entonces es un dilema que tenemos que definir. Creo todavía que tenemos deficiencias en ese tipo de orientaciones, porque al final no nos ponemos de acuerdo. Queremos una persecución penal eficaz, controlado por el sistema de justicia o por un órgano extrapoder.
Hacemos una pausa, 22:14. En breve seguimos conversando con el doctor Rolón. Estamos de vuelta, 22:20 minutos ya prácticamente en el último tramo de esta edición de Al Pie de la Letra. Doctor, brevemente, pues no quiero dejar de preguntarte esto. Hablábamos al inicio del control de convencionalidad. Hay muchas causas que terminan llegando a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana porque en general los jueces en muchas ocasiones no aplicaron el control correcto de convencionalidad, o aquellos que litigaban inclusive no litigaban con fórmulas que ya fueron resueltas hace rato por la Corte Interamericana o que fueron parte de relatorías eventuales de la Comisión. ¿Cómo ves en general la aplicación del sistema interamericano en nuestro derecho interno? Sigue siendo muy tenue todavía la parte de control de convencionalidad, porque aquellas concreciones muy válidas relativas a derechos humanos, prácticamente, además de la sanción, a veces con cuantificación económica, no tomamos medidas efectivas para que eso ocurra en la realidad. Y otras que a lo mejor no tienen sanción, pero igualmente son determinantes. Por ejemplo, el tema conceptual de la víctima, en su momento, en nuestro manejo tribunalicio generaba problemas, porque el artículo 74 del Código Procesal Penal define el concepto de víctimas sobre la figura del particularmente agraviado, pero técnicamente extiende al familiar dentro de un grado y finalmente a los socios, inclusive, de una sociedad cuando la entidad fue perjudicada. Un concepto amplio. Tuvimos casos emblemáticos en los cuales, por ejemplo, la víctima no fallece a consecuencia del hecho, pero queda realmente postrada, sin posibilidad de ejercer por sí mismo sus derechos. La norma exige que para que el cónyuge, por ejemplo, lo reemplace en esa función de persecución penal, como ocurre en la ley civil. Sin embargo, por la estrictez de la norma penal, en nuestra legislación era una extensión improbable. Ese tema es una cuestión que ya fue resuelto justamente por el mayor acceso a la justicia, por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Aun cuando la ley no lo diga en forma clara y expresa, cuando hay unas situaciones de postración evidente, pues entonces tendría que tener el marido o la esposa, en este caso, la posibilidad de ejercer la acción pública. Y otros temas, como el tema Herrera Ulloa de la Argentina, que tiene que ver con el sistema de control del acto procesal en apelaciones, inclusive en el juicio oral. Nosotros discutimos hoy y se nos achacó el tema de la posibilidad de revisión o no de los hechos y las pruebas. Y ese es un tema que de alguna forma, en un fallo emblemático, San José de Costa Rica dijo que sí es posible, por lo menos a través de las filmaciones, fotografías, en fin, de las evidencias. Y nosotros no asumimos todavía eso como una realidad, sino nos mantenemos hasta con tosudez en el tema de la imposibilidad de revisión. ¿Y cuánta falta nos hace para evitar injusticias notorias? Doctor, ¿seguís con la motivación eventual de presentarte al cargo de ministro de Corte o ya crees que esa es una etapa cerrada? Por ahora, definitivamente no. En el último llamamiento no lo hice y creo que tampoco voy a hacerlo en adelante si no varían las condiciones. Sigo todavía con expectativas en el sistema por lo siguiente. Precisamos que un representante del nuevo orden penal, de aquellos que ingresamos juntos en el sistema, de aquellos que formamos, que ideamos, planificamos y pusimos en ejecución el movimiento sistémico de lo penal, esté en la Corte. Mi buen amigo Luis María Benítez Riera es el único, y quizás necesite aún más acompañamiento, porque él viene de la vieja escuela también. Nosotros precisamos de una representación auténtica para que la lógica de la oralidad y la lógica adversarial se imponga. Precisamos que el espíritu, la identificación ideológica del sujeto esté en consonancia con el cargo. Fíjense, y le doy esto sin ánimo de desvalorizar la tarea de nadie. El Código de la Niñez y Adolescencia es un apéndice de la parte penal
guste o no guste, porque los hechos punibles y las penas están en el Código Penal. Y la matriz de la construcción del caso se hace por el Código Procesal Penal. Porque la ministra Pucheta fue la primera que recaló en la Corte Suprema de Justicia con todo merecimiento, potenció más la rama que el tronco. Y en casi todas las circunscripciones del país hay un tribunal de apelaciones de niñez y adolescencia. Y solamente en contados hay un órgano, un tribunal de apelaciones en lo penal, que no sea ramos generales. Esto nos indica que no tenemos una orientación muy clara del tema. ¿Cómo potenciamos la rama y nos olvidamos del tronco? Estos desafíos yo creo que son pendientes de propuesta y que hay que asumirlos. A 20 años prácticamente de la formación de un nuevo orden penal, de un nuevo sistema que rige a la par con la lógica dogmática, precisamos de alguien que afiance a través de políticas públicas esas actividades nuevas. Doctor, un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Santiago. El doctor Emiliano Rolón. Respeto a la audiencia. Gracias, señor. Hacemos la pausa, la última de esta edición. En breve estamos de vuelta ya con el cierre de Al Pie de la Letra. Señores, nos vamos. Nosotros cerramos este ciclo de Al Pie de la Letra. Por supuesto, próximamente vamos a retornar a través de Noticias Paraguay. Con gusto compartir. Mañana nos reencontramos, por supuesto, como todas las mañanas en Noticias Paraguay, haciendo Teleamanecer y, por supuesto, desde las 6 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Feliz Día del Trabajador para todos. Que tengan una buena noche.